A veces, las historias más extraordinarias comienzan en los lugares más ordinarios. En una taberna cualquiera de la Escocia moderna, un par de turistas americanos observan una fotografía vieja, la famosa imagen del monstruo del lago Ness. La miran con curiosidad, como quien contempla un chiste que vio 1000 veces en internet, hasta que un anciano, sentado solo en una mesa, les dice algo que detiene el aire. Esa foto es falsa, pero la historia detrás, esa sí es real. Los turistas se sientan, el anciano respira hondo, y entonces empieza. Era 1942, la guerra rugía como un animal sin rostro, y en una mansión antigua, a orillas del lago, vivía un niño llamado Angus McMorrow, un niño que soñaba con sumergirse en el agua, pero cuyos sueños siempre terminaban en pesadillas donde se ahogaba. Porque Angus tenía miedo, miedo del agua, miedo del mundo, miedo de aceptar que su padre, un marinero de la Royal Navy, tal vez no volvería nunca. Cada mañana caminaba por la orilla, recogiendo conchas como si juntar pedazos del mundo pudiera reconstruir lo que había perdido. Y una tarde, mientras buscaba silencios para llenar su soledad, encontró un huevo extraño, áspero, pesado, casi como una piedra viva, un hallazgo que se sentiría demasiado grande para sus manos pequeñas. Lo llevó a casa, lo escondió en el cobertizo de su padre, ese santuario donde todavía olía a aceite de barco y a promesas incumplidas. Allí, Angus marcó otro día en su calendario de espera, otro día sin noticias de su padre, otro día sin respuestas. Y fue esa misma noche cuando algo lo despertó, un ruido, una puerta que se abría sola, un aire que ya no era el mismo. Fue al cobertizo, y la vida le cambió para siempre. Donde antes había un huevo, ahora había un ser, pequeño, brillante, inquieto, una criatura que parecía salida de un sueño antiguo o un libro de mitos. Salió corriendo entre herramientas, cubos y sombras, hasta que Angus, temblando, le ofreció lo único que tenía a mano, una papa. El animal aceptó, y en ese instante algo en Angus encontró un alivio que no sabía que necesitaba. La soledad se encogió un poco. La esperanza, esa vieja traicionera, regresó. El niño descubrió que la criatura tenía un corte. La curó, la cuidó, la miró como quien protege un secreto demasiado puro para el mundo, un secreto que no podía revelar, un secreto que, por primera vez desde que la guerra empezó, hacía que Angus sintiera que todavía podía querer algo, sin miedo a perderlo. La llegada de la guerra a casa. A la mañana siguiente, Angus despertó con un ruido como de tormenta metálica. El ejército había llegado, camiones, soldados, armas. La guerra, que antes estaba en los periódicos y en las cartas, ahora estaba en su jardín. Angus, con la ingenuidad de un niño que niega la realidad, corrió pensando que su padre había vuelto. Pero no, el capitán Hamilton, frío como el acero que cargaba, le informó que tomarían la mansión para preparar la defensa ante posibles submarinos alemanes. El mundo no esperaba milagros, esperaba disciplina. Angus sintió que el peligro había entrado a su casa, no por los soldados, sino por lo que escondía. Volvió al cobertizo, temiendo lo peor, y lo encontró devastado, herramientas en el suelo, madera rota, el caos perfecto de un animal hambriento. Sin comida disponible, porque el cocinero militar lo expulsó, Angus improvisó. Robó el basurero entero y se lo llevó a su criatura, que se lanzó a comer con la torpeza de un bebé gigante. Y fue ahí donde Angus le puso nombre, Crusoe, como el náufrago de la novela, porque él también estaba perdido, porque él también necesitaba un amigo, un secreto que crece y un niño que evita la verdad. Cada día, Crusoe crecía. Cada día, Angus necesitaba esconderlo mejor. Y cada día, su madre, Anne, se desesperaba un poco más. Ella vivía con su propio duelo silencioso. Su marido llevaba un año desaparecido. Legalmente, solo presunto desaparecido. Emocionalmente, una herida abierta que ella se negaba a coser. Anne veía a Angus triste, retraído, negado a aceptar la muerte. No sabía que su hijo estaba ignorando la ausencia de su padre porque ahora tenía algo nuevo que proteger. Un día, el cobertizo quedó destrozado, y Anne ordenó a Louis, el nuevo empleado, limpiar todo. Angus temió lo peor, pero Crusoe, ya más grande y torpe, había escapado por su cuenta. Esa misma noche, un grito rompió la casa. Era Kirsty, la hermana de Angus, y en su bañera, Crusoe, empapado, tembloroso, gigante. Kirsty lloraba del susto. Angus le rogó que no dijera nada, que era inofensivo, que era suyo, y por primera vez
la niña vio a su hermano no como alguien quebrado por la ausencia, sino como un niño que estaba intentando salvar algo. Kirsty guardó silencio, el silencio más importante de su vida. El hombre que ve lo que otros no ven. Louis entró al baño y vio a Crusoe. No gritó, no huyó, no levantó armas, simplemente observó, como si en lo imposible hubiera encontrado algo familiar, algo que él también había perdido. Le preguntó a Angus si sabía lo que era, y le habló de una leyenda celta, el Water Horse, una criatura única, un ciclo eterno. Cuando uno muere, deja un huevo, y cuando ese huevo nace, el ciclo comienza de nuevo. Angus lo escuchó con la mirada brillante, como si las palabras de Louis devolvieran algo que ni él sabía que estaba buscando. Juntos lograron esconder a Crusoe cuando Anne entró a revisar el baño. Fue un momento de tensión silenciosa, de puertas que casi revelan verdades, de latidos contenidos. Louis, al salir, le dijo a Angus algo que marcaría todo lo que vendría después. No puedes tenerlo aquí para siempre. Tarde o temprano, tendrás que dejar que vuelva al agua. Pero Angus negó con fuerza, porque para él, soltar era perder, y perder era la única cosa que se negaba a volver a vivir. El crecimiento que no se puede ocultar. A partir de ahí, Crusoe creció más rápido que el miedo, se paseaba por la mansión, rompía muebles, se cruzaba con el perro Churchill. La casa entera se convirtió en un campo de batalla doméstico, entre el caos dulce de un animal bebé y la rigidez militar de soldados que no creían en nada que no estuviera en sus manuales. Una noche, durante una fiesta militar organizada por el capitán Hamilton, todo explotó, literal y figuradamente. Cuando Churchill persiguió a Crusoe por los pasillos, la escalera, la cocina, hasta finalmente atravesar la mesa del banquete. Platos volaron, gente gritó, Hamilton se enfureció, y Crusoe, aterrado, escapó a los jardines para esconderse. Anne no entendía nada. Angus entendía demasiado. Louis lo encontró observando la noche, y le dijo, a veces, cuidar algo también significa saber cuándo dejarlo ir. Pero Angus seguía aferrado, a Crusoe, a la esperanza de su padre, a todo lo que lo mantenía lejos del vacío. La verdad se hace agua. Al amanecer, Louis llevó a Angus al lago. Crusoe ya era enorme, demasiado grande para el mundo humano, demasiado grande para esconderlo, demasiado grande para seguir viviendo en la mentira. Y entonces, Angus vio por primera vez al verdadero monstruo. No el monstruo que otros temían, sino el monstruo que él tenía dentro, el miedo a estar solo. Pero Crusoe no tenía miedo. Se lanzó al agua, desapareció, renació. Angus lloró. Louis lo sostuvo. Era la primera vez que Angus lloraba por algo que estaba vivo. La primera vez que soltaba, no porque quisiera, sino porque debía. Y esa era una lección que la vida tenía guardada para él desde el principio. Cuando el miedo aprende a respirar en el lago que guarda secretos. La vida siguió, como sigue todo cuando el mundo está en guerra. Angus intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que dejar ir a Crusoe era un acto de amor, de que soltar no era perder, aunque se sintiera exactamente igual, pero el lago tenía otros planes. Pescadores aseguraban haber visto algo, un lomo enorme, un remolino inexplicable, un rugido bajo el agua, y Angus sabía que era él, que Crusoe no se había ido del todo, que a veces las despedidas no son finales, sino pausas. Mientras tanto, el capitán Hamilton decidió convertir a Angus en un soldado, pulirle el miedo a punta de disciplina, órdenes y entrenamiento, como si el dolor pudiera moldearse a golpes. Pero Angus no era un soldado, era un niño intentando salvar a su amigo, intentando salvarse a sí mismo. Un día, escapó del campamento militar y corrió hacia el lago. El agua estaba quieta, pero no vacía. Y entonces, Crusoe emergió, gigante, majestuoso, hermoso, un secreto convertido en leyenda. Angus tembló, pero Crusoe se inclinó, invitándolo a subir, y aunque el miedo a ahogarse lo perseguía desde siempre, Angus tomó aire, cerró los ojos y se entregó, porque hay miedos que solo se vencen saltando, y amigos que solo se entienden acompañando. El lago se abrió ante ellos como un universo nuevo. Crusoe nadó, se sumergió, jugó con él, y Angus, que toda la vida vio al agua como un enemigo, finalmente aprendió a respirar bajo la superficie de sus propios temores. Por primera vez, no huía. Por primera vez, confiaba. La guerra contra lo que no entendemos.
Pero la paz es un lujo que dura poco en tiempos de guerra. Mientras Angus volvía empapado de alegría, en la orilla el ejército comenzaba a instalar grandes redes metálicas, trampas para submarinos alemanes, trampas que podían matar a Crusoe. Ese mismo día, el perro Churchill detectó el olor de la criatura y la persecución comenzó de nuevo. Strong, el cocinero militar, lo vio sumergirse, lo vio con sus propios ojos, y esa mirada fue suficiente para que el monstruo dejara de ser un secreto y se convirtiera en un objetivo. En el pueblo, los pescadores hablaban con entusiasmo del monstruo del lago. Querían fotografiarlo, vender la imagen, volverlo noticia, porque a veces el ser humano teme lo desconocido y a veces quiere explotarlo. El capitán Hamilton, por su parte, preparaba algo peor: las armas, los cañones, el fuego apuntado a la superficie del lago. Anne y los niños fueron llevados al lugar donde el ejército probaría los disparos. Hamilton explicó que era rutina, que era necesario, que era seguridad, pero Angus sabía la verdad. Cada disparo podría matar a su amigo. Intentó detenerlo, gritó, se interpuso, pero nadie escuchó, porque la voz de un niño nunca pesa tanto como la voz de un soldado. Los cañones rugieron, el lago sangró espuma, y Crusoe desapareció bajo el agua. El mes más largo del mundo. Todo cambió después de eso. Angus fue castigado, encerrado en su habitación a las 6 de la tarde todos los días, como si la disciplina pudiera curar un corazón roto, pero cada noche se asomaba a la ventana con la esperanza de ver un remolino, una sombra, una señal, nada, durante un mes entero. Mientras tanto, el mundo hizo lo que siempre hace cuando la verdad duele, la reemplazó con una mentira. Los pescadores produjeron una foto falsa del monstruo del lago, la famosa que todos conocemos. Una broma, una burla, una caricatura del que una vez fue real. Para Angus, aquello fue una traición al recuerdo, una forma cruel de fingir que lo que amó nunca existió. El regreso del amigo herido. Kirsty y Louis lo ayudaron a escapar una noche. Corrieron hacia la orilla, respirando culpa y esperanza. Angus gritó su nombre al lago. Silencio. Volvió a gritar, y entonces algo se movió, algo enorme, algo que rugió con la fuerza de un animal herido. Crusoe emergió otra vez, pero ya no era el mismo. Los bombardeos lo habían marcado. En sus ojos había rabia, miedo, desconfianza. Angus extendió la mano. Crusoe abrió la boca. Lo mordió casi por reflejo, pero en cuanto sintió la piel del niño, se detuvo. El dolor no borra el amor, solo lo esconde. Crusoe desapareció bajo el agua, como si necesitara entender que Angus no era una amenaza, sino el último pedazo de inocencia que le quedaba. La batalla final. Pero el ejército ya venía en camino. Churchill guió a los soldados directo al lago, arpones, armas, órdenes de matar lo que no comprendían. Crusoe atacó para defenderse, volcó botes, rugió con la fuerza de un animal acorralado, y en medio del caos, Angus cayó al agua. El niño que tanto temía el lago volvió a hundirse en él, pero esta vez no estaba solo. Crusoe se sumergió, lo tomó con suavidad entre sus fauces y lo llevó a la superficie. Así como Angus le salvó la vida al nacer, ahora Crusoe se la devolvía. En la orilla, Louis trataba de reanimarlo. Anne llegó desesperada. Hamilton gritaba órdenes que ya no importaban. Cuando Angus abrió los ojos, el mundo se detuvo, porque ese instante lo cambió todo. El último salto. Crusoe emergió una última vez, gigante, majestuoso, vulnerable. Anne lo vio con sus propios ojos. La mujer, que decía «no existen los monstruos», tuvo que tragarse sus palabras, y entonces los cañones volvieron a rugir. Angus subió a Crusoe, no como quien monta un animal, sino como quien se aferra a un amigo. Crusoe nadó hacia la red submarina, pero la tormenta confundió a los soldados. Vieron su cuello, creyeron que era un periscopio alemán, y dispararon todas sus armas. Crusoe buceó. Angus contuvo el aliento. El mundo entero se volvió agua, ruido, fuego y miedo. En la red, Crusoe se detuvo. No podía avanzar más. Desde la orilla, Hamilton y Louis gritaban que Angus debía soltarlo, que dejarlo ir era la única forma de salvarlo. Angus lloró. No quería perderlo, no quería quedarse solo. Otra vez no, pero, con el corazón hecho pedazos, abrió las manos. Lo dejó ir. Crusoe lo miró, como si dijera gracias, como si dijera adiós, y luego se lanzó contra la red, la rompió y desapareció bajo el agua.
para siempre. El hombre que cuenta la historia. Al amanecer, Angus se sentó frente al lago. El agua estaba en calma, el mundo también. Fue entonces cuando aceptó por fin la verdad que había negado durante un año. Su padre no volvería, pero eso no significaba que él debía dejar de vivir. Crusoe se convirtió en su puente entre el miedo y la valentía, entre la pérdida y la esperanza, entre la infancia y el resto de su vida, y cuando el anciano en la taberna terminó de contar la historia, los turistas lo miraron con ternura, le dieron las gracias. Pensaron que había sido solo eso, un relato bonito. Ellos no entendieron la última frase del viejo, pero nosotros sí. Lo sé porque yo soy Angus. Los turistas se fueron. Afuera, en la playa, un niño encontró una piedra redonda, grande, gris, demasiado perfecta para ser solo una piedra, un huevo. El ciclo empezaba otra vez, porque la magia, cuando es verdadera, nunca desaparece, solo se transforma. A veces, las personas que más amamos no pueden quedarse. A veces, la vida nos obliga a soltar justo aquello que nos salvó. Y duele como si partiéramos en dos. Pero también es cierto esto, el amor no se mide por cuánto retenemos, sino por cuánto dejamos que aquello que amamos crezca, incluso lejos de nosotros. Crusoe le enseñó a Angus que la valentía no es no tener miedo, sino abrazar ese miedo y avanzar, que soltar no significa perder, significa permitir que la vida siga su curso, aunque ese curso no se parezca a lo que soñamos, porque al final, la magia que realmente importa no está en los monstruos del lago, ni en los huevos misteriosos, ni en las leyendas antiguas. La magia verdadera está en el corazón humano, en su capacidad para amar, para despedirse y aún así, volver a empezar.